El crujido de la madera resonó en el gran comedor, ya que las vigas de roble crujieron bajo el peso de la lluvia más intensa de Charleston en décadas. William Barrett had 3 seconds to raise his brandy before 2 tons of timber and slate came crashing down, entombing the wealthy planter beneath what had been his pride and joy. Pero esto no fue casualidad. 15 años de venganza fría, planificada por el hombre en quien Barrett más confiaba con martillo y clavo. Moses Carter had been loosening every timber, every joint, every fastening in that ceiling for months. Y esta noche, la naturaleza le daría el último empujón para saldar una antigua deuda. Una deuda de sangre y juramento de sangre. Pero antes de continuar, suscríbete para alegrarme el día y dime desde dónde me ves en los comentarios. La historia no comienza con la caída, sino con la edificación. 15 años atrás, cuando Moses Carter llegó por primera vez a la Barrett Plantation en 1818. Tenía 22 años entonces, sus manos ya ásperas por años de trabajo en la madera, sus ojos oscuros guardando secretos que tardarían años en revelarse. William Barrett had bought Moses at the Charleston slave market for $800, not for his back like most men, but for his mind and the wood wizardry he possessed. Moisés tenía lo que los otros carpinteros de Charleston llamaban el don, una capacidad casi sobrenatural de ver la madera, de saber cómo querían crecer los árboles, de extraer belleza de la madera más rebelde. Podía construir cualquier cosa, muebles que duraran siglos, casas que resistieran tormentas. But more importantly for Barrett, he could construct them faster and better than any white carpenter in the state. La mansión de Barrett se erigía en Meeting Street, un palacio de 3 pisos de riqueza sureña, con columnas que alcanzaban el cielo y habitaciones lo suficientemente grandes para albergar a la sociedad de Charleston. Pero Barrett wanted more, always more. Su esposa, Eleanor, había fallecido al dar a luz a su hijo Mortinato en 1825, y Barrett se sumergió en la ampliación de la casa como si añadir habitaciones pudiera llenar el vacío que resonaba en sus pasillos. Moisés se convirtió en la herramienta de ambición arquitectónica de Barrett, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer, construyendo adiciones ornamentadas que exhibieran la riqueza de Barrett ante la sociedad de Charleston. El desayuno, con su carpintería tallada a mano. La biblioteca de techo alto, con molduras de coronas ornamentadas. La gran escalera que se curvaba como la columna vertebral de una mujer. Todo era obra de Moisés, pero nada llevaría su nombre. La relación amo-esclavo era como todas las demás, una relación de propiedad en la que ninguno de los dos podía escapar. Barrett saw Moses' ability and treated him better than most masters treated their slaves. He let him keep a part of the money they made when Barrett hired out Moses' services to other wealthy families. Moisés durmió en la casa rodante en lugar de en las barracas de esclavos. Comió mejor que los trabajadores de campo y aprendió a leer por la noche después de que los hijos de Barrett terminaran sus lecciones. Pero el privilegio, aun el de un esclavo favorito, no podía borrar la realidad de Moisés. Era una posesión, una cosa, una herramienta para otro hombre. Cada mañana se despertaba con la voz de Barrett gritando su nombre. Cada día subordinó su talento a la visión de otro, y cada noche volvía a sus aposentos de esclavo, que para cualquier hombre libre habrían sido un establo. El punto de inflexión llegó en el invierno de 1831. Mientras construía lo que Barrett llamó su mayor obra hasta el momento, un gran comedor que sería el centro de la temporada social de Charleston. La sala iba a ser de 40 codos de largo y 25 de ancho,
con un techo abovedado sostenido por vigas de roble, que Moisés había elegido personalmente de árboles centenarios. Barrett had taken the unusual step of inviting Moses to tour the future space before it was built. A gesture that Moses took as respect for his work. Se detuvieron en lo que sería el centro de la habitación, Barrett gesticulando mientras explicaba su visión de cenas y fiestas lujosas que lo establecerían entre la nobleza de Charleston. Esta será tu obra maestra, Moisés. Barrett había dicho, su mano sobre el hombro de Moisés, en un gesto que podría parecer amistoso para cualquiera que no conociera el juego. Cuando la gente vea esta habitación, sabrá que William Barrett tiene al mejor carpintero de toda Carolina del Sur. Owns hung in the air between them, like smoke from a fire that couldn't be put out. Moisés asintió con las palabras de costumbre, pero algo se movió en su interior ese día, algo que había llevado años acumulándose y que de repente se volvió insoportable. No era un artesano para Barrett, ni artista ni constructor, sino una posesión, como sus caballos, o su plata, o su porcelana. La construcción del refectorio se inició en la primavera de 1832, y Moisés se lanzó a la tarea con una energía que sorprendió incluso a Barrett. Pasé horas eligiendo cada viga, inspeccionando cada junta, diseñando la red de soportes que sostendría el enorme techo. Los demás esclavos lo observaban trabajar con admiración y temor, pues Moisés estaba superando sus límites. Lo que no veían era el plan que se estaba formando en la mente de Moisés. Un plan dentro de un plan que llevaría más de un año. Mientras encajaba cada viga, Moisés realizaba pequeños cambios en las técnicas constructivas que había aprendido. Juntas que debían fijarse con espigas y cuñas fueron sujetadas únicamente con espigas. Vigas que debían estar empotradas directamente en los muros portantes fueron fijadas mediante soportes intermedios, susceptibles de debilitarse sin ser advertido. Los cambios eran imperceptibles para cualquiera que no tuviera el conocimiento de ingeniería estructural de Moisés, y éste los realizaba en partes que Barrett nunca inspeccionaría en sus visitas ocasionales. El refectorio se terminó en otoño de 1832, y Barrett lo proclamó la mejor habitación de Charleston. El techo se elevaba 20 pies sobre el suelo de pino pulido, sostenido por vigas de roble que brillaban por el cuidado de Moisés. Arañas de cristal traídas de Francia esparcían reflejos danzantes por las paredes, y la sala podía albergar a 40 personas alrededor de la mesa que Moisés había tallado de un solo ciprés. Barrett threw his first dinner in the new hall on Christmas Eve, 1832, inviting Charleston's elite to marvel at his creation. Moisés observó desde la puerta de la cocina cómo los invitados elogiaban la habitación, sus voces resonando en el techo alto que deliberadamente había hecho fallar. La ironía no se le escapó. Estaba sirviendo a aquellos que asistirían al funeral de su amo si su plan tenía éxito. Durante el invierno y la primavera de 1833, Moisés continuó trabajando en su carpintería, al tiempo que llevaba a cabo en secreto la segunda parte de su plan. En las visitas de mantenimiento al comedor, fue aflojando las uniones que él mismo había debilitado en la construcción. Una pequeña cantidad de agua aplicada repetidamente en ciertas articulaciones hinchó y encogió la madera, aflojando las uniones que ya estaban trabajando más de lo que estaban pensadas. Soportes de metal limados hasta que encajen a fricción. Se vaciaban las vigas en los puntos donde nunca se vería el daño, pero que debilitarían en mucho su capacidad de carga. La labor exigió paciencia y exactitud que pusieron a prueba incluso las habilidades de Moisés. Demasiado daño, demasiado rápido,
y el techo se derrumbaría antes de que Moisés pudiera escapar. Demasiado poco, y el techo podría permanecer allí para siempre. Necesitaba que la estructura fallara en el momento preciso, de la manera precisa, con la persona precisa debajo de ella. Las rutinas de Barrett eran más predecibles de lo que Moses había esperado. Cada noche, después de la cena, Barrett se retiraba al comedor con una botella de brandy francés y sus libros de contabilidad, extendiendo sus papeles sobre la mesa grande mientras repasaba el día. Se sentaba cada noche en la misma silla, justo debajo de la mayor viga del techo, la que debilitó Moisés. Barrett said the isolation made him think, but Moses suspected the ritual was just about surrounding himself with the trappings of wealth and power. El verano de 1833 fue extraño en Charleston. Llovía todas las tardes como un reloj. La humedad en el aire era justo lo que Moisés necesitaba para la última parte de su plan. A principios de agosto, cuando la madera del techo comenzó a hincharse y contraerse en respuesta a la humedad, Moisés comenzó sus preparativos para partir, sin cambiar nada de sus costumbres que pudiera llamar la atención de Barrett. Vendió las pocas pertenencias que había logrado reunir a lo largo de los años y las transformó en monedas fáciles de transportar y que no levantarían sospechas. Me había aprendido de memoria el calendario de barcos que salían del puerto de Charleston, en especial los que se dirigían a puertos caribeños, donde un hombre con sus habilidades podría encontrar empleo, y donde la mano de la justicia estadounidense no podía alcanzarlo. El plan exigía que Moisés sincronizara su huida con una precisión infalible. Tenía que estar lejos de la plantación cuando se derrumbó el techo para no levantar sospechas, pero lo suficientemente cerca de Charleston para subirse a un barco antes de que alguien notara su ausencia. La ventana de tiempo sería de unas 6 horas, desde que salió de la plantación hasta que se descubrió el cuerpo de Barrett y se dio la alarma. La noche del 15 de agosto de 1833, Moisés se preparó. Las noticias del tiempo decían que iba a llover toda la noche, justo lo que necesitaba para que el techo fallara. Había pasado la tarde retocando las vigas debilitadas, aflojando las uniones lo suficiente para que cedieran bajo el peso extra del agua empapada en la madera, pero no tanto como para que se derrumbaran antes de que Barrett tomara su posición habitual debajo de ellas. Barrett had his usual routine down to a T, one that Moses had watched for months. La cena fue a las 7. Barrett retired to the dining hall at 8:30 with his brandy and ledgers, and by 9 o'clock he was in his customary chair, directly beneath the beam that Moses had labored over for more than a year. Moisés se quedó en la cochera hasta que oyó las primeras gotas de lluvia resonar en el tejado, y entonces, sigilosamente, se dirigió a la casa principal. Se había aprendido de memoria cada tabla que crujía en el suelo, cada puerta que chirriaba, cada ruido que pudiera delatarlo a Barrett. La tormenta se intensificaba. El trueno resonaba sobre Charleston y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza creciente. Las ventanas del comedor brillaban con luz de lámpara cuando Moisés llegó desde el jardín, y a través del cristal vio a Barrett inclinado sobre sus papeles, perdido en números. La imagen le pareció a Moisés apropiada. Barrett, rodeado de los emblemas de la fortuna construida sobre las espaldas de esclavos, a punto de ser aplastado por la misma artesanía que había explotado durante tanto tiempo. Moisés se colocó de manera que podía ver el techo del comedor desde la oscuridad del exterior. Las vigas de roble crujían bajo el peso de la madera empapada, y Moisés podía ver movimiento en las juntas que había aflojado. El ruido de la tormenta ahogó el crujido de la madera,
pero el oído entrenado de Moisés captó los cambios de tono que anunciaban el fallo estructural. A las 10:47 en punto del reloj de la repisa de Barrett, el primer nudillo se dio con un chasquido como un disparo de rifle. Barrett glanced up from his work just in time to see a cloud of plaster dust rain down from the ceiling. But, before he could react, the second joint failed, then the third, and suddenly, the whole network of supports was collapsing in a chain reaction 15 years in the making. La viga central, la que Moisés había preparado, cayó primero, golpeando a Barrett en los hombros y arrojándolo contra la mesa. El shock rompió la botella de brandy y esparció papeles por la habitación. Pero Barrett no tuvo tiempo de gritar antes de que el resto de las vigas cayeran, enviándolo bajo 2 toneladas de roble seco y pino. El derrumbe duró menos de 10 segundos, desde el primer crujido hasta el polvo final. Pero Moisés se quedó inmóvil durante minutos, buscando cualquier señal de movimiento bajo los escombros. Cuando estuvo seguro de que Barrett estaba atrapado, probablemente muerto bajo el derrumbe, Moisés se alejó de la casa y caminó con calma hacia la carretera que conducía al puerto de Charleston. La tormenta le sirvió de coartada para huir. Con la lluvia cayendo a mares y cualquiera con sentido común en casa, Moisés se había estudiado cada calle y callejón de Charleston y se movió por la ciudad sin ver a otro ser humano. El barco que había elegido, un mercante llamado Freedom's Dawn, con destino a Port-au-Prince, zarparía con la marea de la mañana. El capitán rara vez interrogaba a un pasajero que había pagado por adelantado y se mantenía en sus cabinas. Al amanecer, Moisés se encontraba de pie en la cubierta de la Freedom's Dawn, mientras el puerto de Charleston se alejaba, contemplando el sol naciente sobre una ciudad en la que había vivido como esclavo durante 15 años y a la que jamás regresaría. El resto de los pasajeros eran comerciantes y algunas familias que se mudaban a Haití a hacer negocios, y que no repararon en el callado hombre negro que se mantenía en la cabina más barata bajo cubierta. La noticia de la muerte de Barrett no llegó al puerto antes de que el barco zarpara. Moisés pasó su primer día de libertad observando delfines nadar en la estela del barco, mientras Charleston se alejaba en la distancia. No sintió la fiesta que esperaba, no sintió la alegría de la libertad. Solo un agotamiento que se le metió en los huesos como años que nunca recuperaría. The trip to Haiti took 6 days, and during that time Moses Carter, enslaved carpenter of Charleston, became Matthew Freeman, skilled craftsman in search of work in the Caribbean. Le había puesto un nombre, Matthew, por la connotación bíblica de dejar atrás la vida anterior. Freeman, por razones obvias. Haití en 1833 era un país todavía en proceso de recuperación de la revolución que había puesto fin a la esclavitud hace 30 años. Pero también era un lugar donde un hombre negro con habilidades podía ganarse la vida sin tener que estar siempre pendiente de cazadores de esclavos. En una semana, Moisés estaba trabajando en Puerto Príncipe, reconstruyendo iglesias y escuelas destruidas en terremotos recientes. El trabajo era gratificante en formas que Moisés casi había olvidado que existían, construyendo cosas para la gente en lugar de para los lujos de sus opresores. Su fama como constructor se extendió por toda la capital haitiana y en menos de un año se convirtió en uno de los constructores más solicitados de la isla. Pero la libertad, Moisés aprendió, era más complicada de lo que había imaginado en sus años de planificación de fuga. La culpa por la muerte de Barrett lo sorprendió y lo atormentó, no porque lamentara lo que había hecho, sino porque se preguntó si podría haber logrado su libertad de una manera menos sangrienta. Las pesadillas eran frecuentes, siempre de vuelta en el comedor derrumbado,
Viendo a Barrett morir bajo las vigas que había aflojado, el peso de esa muerte sobre su conciencia de maneras que no había previsto. Las noticias de Charleston le llegaban a través de capitanes de barco y comerciantes que navegaban entre las islas y la costa americana. La muerte de Barrett había sido declarada accidental, producto de malas prácticas constructivas y lluvias inusualmente intensas que habían debilitado el techo más allá de su límite. La investigación había sido corta y superficial. No había nada que indicara sospecha de juego sucio, en lo que parecía un simple fallo estructural. La desaparición de Moisés no había pasado desapercibida. Pero sin nada que lo relacionara con la muerte de Barrett, la policía supuso que simplemente había aprovechado la confusión tras la muerte de su amo para huir a la libertad. Se ofrecieron recompensas por su regreso, pero las descripciones eran vagas y la búsqueda se realizó a medias, ya que perseguir a un solo esclavo fugitivo no justificaba el gasto cuando no había delito. La propiedad de Barrett se vendió para saldar sus deudas, y la plantación se dividió entre compradores que no tenían interés en buscar la antigua propiedad del antiguo dueño. Los demás esclavos fueron vendidos en una subasta, dispersados en plantaciones de Carolina del Sur y Georgia. Sus vidas interrumpidas, pero siguiendo los mismos patrones de esclavitud que habían definido la vida de Moisés durante tantos años. Los meses se convirtieron en años. Moses se fue asimilando a la sociedad haitiana, como nunca pudo hacerlo en América. Se casó con una mujer llamada Celeste, que regentaba una pequeña panadería cerca del puerto, y tuvieron 2 hijos que crecieron en libertad, algo que él nunca había experimentado. La familia vivía en una casa que Moisés había construido con sus propias manos en una tierra que ahora poseía, algo que todavía le parecía un milagro, incluso años después de haber sido liberado. La carpintería prosperó a medida que la economía de Haití se recuperaba de décadas de guerra e inestabilidad política. Moisés enseñó a aprendices las mismas habilidades que aprendió en Charleston, pero les enseñó algo más: el orgullo de trabajar para sí mismos y no para enriquecer a otros. Su taller atrajo artesanos de todo Port-au-Prince, un centro de aprendizaje y camaradería muy diferente al aislamiento que había conocido como posesión de Barrett. Pero los recuerdos de Charleston nunca desaparecieron, y Moisés a menudo se preguntaba qué había sido de los demás esclavos que había dejado atrás y si su fuga les había causado dificultades. Envió dinero cuando pudo, a través de manos anónimas, donaciones que liberaron esclavos o mantuvieron a sus familias. El comedor que había sido la prisión de Barrett y la liberación de Moses nunca fue reconstruido. Los nuevos propietarios consideraron que era demasiado caro limpiar los escombros y reparar los daños estructurales, y la habitación permaneció cerrada, sus puertas cerradas y sus ventanas tapiadas. Los niños del vecindario decían que estaba embrujada por el fantasma de Barrett, y los adultos se santiguaban al pasar por delante en Meeting Street. Pero Moisés sabía que no había fantasmas en esa habitación, solo ecos de decisiones desesperadas, tomadas por personas desesperadas. Había aplicado su talento para algo propio y no para su amo, y aunque lamentaba la violencia, no podía lamentar la libertad que había ganado. En 1848, 15 años después de su fuga, Moisés se enteró de que Carolina del Sur había aprobado nuevas leyes que facilitaban a los negros libres la compra de la libertad de sus familiares esclavizados. Usó parte de sus ahorros para comprar la libertad de 3 personas que había conocido en la plantación de Barrett, casi todo lo que había ganado, pero le dio un cierre que necesitaba. Los rescatados se reunieron con Moisés en Haití,
donde encontraron la misma dignidad y libertad que le permitieron reconstruir su vida. Uno se hizo maestro, otro comerciante. Un tercero siguió a Moisés en la carpintería y aprendió no solo la habilidad, sino el orgullo de ser dueño de su trabajo. Moisés fue creciendo, y su historia se fue convirtiendo en un cuento que los padres haitianos contaban a sus hijos. Un ejemplo de la inteligencia que derrota a la fuerza bruta, de la paciencia que vence a la gratificación instantánea. Los detalles se adornaron, la línea de tiempo se apretó, los elementos dramáticos se intensificaron, pero la esencia permaneció. La libertad valía cualquier precio, y la justicia a veces exigía medidas propias. Moisés llegó a presenciar la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, pero nunca regresó a suelo americano. Murió en 1872, a los 76 años, rodeado de hijos y nietos que solo habían conocido la libertad, gracias al coraje de un hombre que lo había perdido todo para huir de la esclavitud, y había logrado lo imposible. El refectorio de Charleston finalmente fue destruido en 1885, cuando la tierra fue vendida a desarrolladores que pretendían construir casas adosadas modernas en el sitio. Los obreros que despejaron los escombros hallaron el esqueleto de Barrett todavía atrapado bajo la viga central, junto con sus libros de contabilidad y la botella de brandy rota. El hallazgo reavivó brevemente el interés por la forma en que había muerto Barrett, pero ahora Moses Carter era poco más que una nota al pie de página en los registros de la propiedad. Un esclavo fugitivo cuyo paradero nunca se había descubierto. Lo que aquellos investigadores nunca supieron fue que cada viga en ese techo había sido forjada en libertad, cada junta en independencia, cada punto débil en una afirmación de que ciertas posesiones eran insostenibles. Moisés había codificado su propia libertad en la prisión y, cuando llegó el momento, la había derribado con la precisión de un artesano, que sabía que a veces lo más hermoso que puedes construir es una salida. La memoria de Moses Carter sobrevivió, no en las estructuras que había edificado para William Barrett, sino en los niños que crecieron libres en Haití, en los antiguos esclavos cuya libertad había comprado con sus ganancias, en el ejemplo que había dado, que la inteligencia y la patience podían vencer incluso los sistemas más arraigados de opresión. Había demostrado que un hombre podía ser esclavo en cuerpo, pero no en espíritu, y que con el tiempo y la perseverancia, incluso el más débil podía conquistar su libertad. En los talleres de Port-au-Prince todavía se cuenta la historia del esclavo que codificó su libertad en un techo y derrumbó la casa de su amo, viga por viga. Le enseñan a sus aprendices no solo a trabajar la madera, sino que cualquier herramienta puede ser una herramienta de liberación para quien la sabe usar. El noise de martillos y sierras en aquellos talleres resonaba con aquella noche en Charleston, en que Moisés Carter había preferido la libertad a la seguridad, la justicia a la comodidad, la promesa de una vida propia a la cómoda esclavitud que había sido su vida durante tantos años. Pero la historia de Moses Carter estaba lejos de haber terminado, y las ecoes de esa noche de 1833 resonarían en formas que nunca podría haber imaginado. En 1851, 18 years after Moses disappeared into the Caribbean night, a young journalist named Jacob Richardson came to Charleston to write a series of articles for the Atlantic Monthly on antebellum architecture. A Richardson le interesaban especialmente las técnicas estructurales de las mansiones sureñas, y su búsqueda lo llevó a las ruinas de la mansión Barrett en Meeting Street,
donde se decía que se había derrumbado un opulento comedor en circunstancias misteriosas. Las preguntas de Richardson llamaron la atención de Marcus Whitmore, el antiguo supervisor de Barrett, quien había dirigido el trabajo diario en la plantación. Whitmore tenía 73 años y estaba arruinado. Había perdido sus ahorros en malas inversiones, y su salud se había deteriorado tras décadas de vivir en el clima húmedo de Carolina del Sur. Se reunió con Richardson en una taberna cerca del paseo marítimo de Charleston, atraído por la promesa de una compensación por sus recuerdos y tal vez por el deseo de finalmente compartir la verdad sobre los acontecimientos que había guardado en secreto durante casi 2 décadas. ¿Quieres saber acerca de Moisés Carter? Antes de que Richardson terminara de explicar su investigación, dijo Whitmore, todo el que pregunta por esa casa termina preguntando por Moisés Carter. La mayoría de la gente cree que simplemente fue un esclavo fugitivo que aprovechó la muerte de su amo para escapar. Pero yo conocía a Moisés mejor que nadie en el mundo, aparte de Barrett, y había más en ese hombre de lo que la gente veía. Richardson se reclinó en su silla, su cuaderno listo, intuyendo que estaba a punto de escuchar algo que revolucionaría su estudio arquitectónico. Los ojos llorosos de Whitmore miraban más allá de la taberna, más allá del puerto de 1851, hasta la plantación de su juventud. Moisés llegó aquí apenas un muchacho, pero tenía manos que hacían cantar a la madera, prosiguió Whitmore. Barrett paid $800 for him, a lot of money for a slave in those days. But Moses was worth every penny and more. Podía ver un árbol que todavía crecía en el bosque y decirte para qué servía. Podía construir muebles en su mente que otros artesanos tardarían semanas en planear en papel. Whitmore took a long sip of his whiskey, his hands trembling slightly with age or emotion. Pero había algo más en Moisés que me puso nerviosa desde el principio. Lo observó todo, lo recordó todo, lo reflexionó todo más profundamente que la mayoría de los hombres blancos que conocía. Barrett was good to him by the standards of the day, gave him freedoms that would have cost other slaves their lives. But I could see in Moses's eyes that freedoms weren't the same as freedom. El viejo capataz se inclinó sobre la mesa de madera, su voz apenas audible por encima del bullicio de la taberna. La noche en que se derrumbó ese techo, estaba en mi cabaña a 1/4 de milla de la casa principal. Escuché el estruendo y supe que algo malo había ocurrido. Cuando llegué al comedor, Moisés había desaparecido. Su cama no había sido utilizada. Sus escasas pertenencias habían desaparecido. No había rastro de él en la propiedad. La pluma de Richardson voló sobre las páginas de su cuaderno, registrando no solo lo que decía Whitmore, sino cómo lo decía. ¿Crees que la desaparición de Moisés fue una casualidad con el derrumbe del techo? Whitmore se quedó callado un rato, mirando su whisky, como si la respuesta a algo que se había preguntado durante 18 años estuviera en el líquido ámbar. He tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre esa noche, y he llegado a algunas conclusiones que podrían sorprenderte. Moisés no solo escapó cuando ese techo se derrumbó. Moisés hizo que ese techo se derrumbara. La pluma del periodista se detuvo. ¿Está diciendo que piensa que Moses Carter provocó el derrumbe que mató a William Barrett? Estoy diciendo que Moisés Carter era el mejor carpintero de Carolina del Sur, y si alguien podía hacer que un techo se derrumbara en el momento perfecto, ese era él, respondió Whitmore. Regresé y revisé los restos después de que sacamos el cuerpo de Barrett, y lo que vi no encajaba con un simple accidente. Las vigas habían sido dañadas en ciertos puntos. Las juntas habían sido comprometidas de manera que no se habría notado en el momento de la edificación.
pero que con el tiempo habría hecho que toda la estructura fuera inestable. Richardson's pulse quickened, as he understood what Whitmore was implying. Si lo que dices es cierto, este sería uno de los actos de resistencia más sofisticados de un esclavo jamás registrado. La planificación, el conocimiento técnico, la paciencia para llevar a cabo un plan durante meses o años. Moisés fue excepcional en todos los aspectos, coincidió Whitmore. Podría haber sido arquitecto o ingeniero si hubiera nacido libre y blanco. Pero en cambio, estaba atrapado en un sistema que lo trataba como una herramienta muy valiosa. Barrett nunca captó que favorecer a Moisés sobre otros esclavos no alteraba el hecho de que poseía a otro ser humano. La entrevista con Whitmore le abrió la puerta a otras fuentes. Registros de plantaciones guardados en la Sociedad Histórica de Charleston, manifiestos de barcos del puerto y la correspondencia entre Barrett y otras familias ricas que habían contratado a Moisés. Se hizo una imagen de un hombre que, gracias a sus habilidades, se volvió reconocido en toda la zona, pero que debido a su situación legal, nunca pudo aprovechar sus propias habilidades. La investigación de Richardson también encontró evidencia que respaldaba la teoría de Whitmore sobre el colapso del comedor. Los planos técnicos que Moisés había elaborado para otros proyectos de construcción revelaban conocimientos de ingeniería estructural muy avanzados para su época. Los cálculos de carga en la letra cuidadosa de Moisés revelaron un dominio de las matemáticas que pocos ingenieros titulados poseían. Lo más revelador, en varias cartas que Barrett envió a compañeros de negocios, hablaba de la extraña habilidad de Moisés para anticipar cuándo los edificios iban a tener problemas estructurales. Una habilidad muy útil para alguien que estuviera planeando provocar esos problemas. El periodista siguió la pista más allá de Charleston, a otras ciudades donde Moisés había trabajado en proyectos para los que Barrett lo prestaba a amigos y socios. En Savannah, descubrió las ruinas de un antiguo almacén que se derrumbó en 1830, matando al propietario que robaba a sus trabajadores. En Colombia, encontré mención de una iglesia que se incendió en 1820. Se quemó la oficina, donde el pastor guardaba un registro de feligreses que habían ayudado a esclavos a escapar a la libertad. Cada uno había tenido lugar mientras Moisés trabajaba en la región, y cada uno había afectado a alguien culpable de especial crueldad o injusticia. El patrón era lo suficientemente sutil como para que nadie lo hubiera notado en el momento. Pero la investigación de Richardson mostró lo que parecía ser una campaña planificada de venganza. La mayor sorpresa llegó con un manifiesto de barco que Richardson encontró en los archivos portuarios de Savannah. La Freedom's Dawn había salido de Charleston hacia Port-au-Prince el 16 de agosto de 1833. Un día después de la muerte de Barrett. Entre los pasajeros se encontraba uno llamado Matthew Freeman, libre de color, que viajaba a Haití a montar un negocio de carpintería. La descripción coincidía con lo que Richardson sabía de la apariencia de Moisés Carter, y el momento era demasiado oportuno para ser una coincidencia. La búsqueda de Richardson finalmente lo llevó a intercambiar cartas con contactos en Haití, que podrían saber si Matthew Freeman era en realidad Moisés Carter disfrazado. La respuesta de un comerciante en Port-au-Prince le confirmó sus sospechas y le reveló detalles que cambiaron por completo su percepción de la historia. Matthew Freeman había sido una figura reconocida en Haití, no solo como carpintero, sino como líder de la comunidad de antiguos esclavos americanos que habían emigrado a la isla. Había fundado una escuela donde enseñaba carpintería y alfabetización a jóvenes que habían huido de la esclavitud, y había comprado la libertad de docenas de esclavos con sus ganancias a lo largo de su vida.
Pero lo más impactante fue que Freeman había llevado diarios durante toda su vida en Haití. Diarios que habían sido guardados por su familia y que parecían ser una confesión completa de sus acciones en Carolina del Sur. Según el comerciante que había leído los diarios, Freeman no solo había confesado haber matado a Barrett, sino que había explicado los detalles de cómo había logrado lo imposible de provocar un derrumbe de techo que pareciera un accidente. El entusiasmo de Richardson por este hallazgo se vio atenuado al saber que los diarios estaban en manos del nieto de Freeman, quien se negaba a entregar documentos que pudieran incriminar a los miembros de su familia, incluso después de su muerte. Le costó meses y una fortuna acceder a los diarios, pero lo que descubrió en ellos superó sus sueños más locos. Moses Carter, writing under the name of Matthew Freeman, had put down not only his plan for Barrett's murder, but his whole philosophy of resistance to slavery. Los diarios mostraron a un hombre que había pasado años estudiando las fallas del sistema que lo oprimía, en busca de formas de sabotaje y venganza que liberaran la causa de la libertad sin parecer accidentes o desastres naturales. El techo del comedor había sido solo el clímax de una campaña mayor, de lo que Moisés llamó guerra invisible. Actos de sabotaje tan sutiles que no dejaron rastro de participación humana. Había debilitado las herramientas que los amos de esclavos usaban para castigar a los esclavos, rompiéndose en momentos críticos. Había dejado en las barracas de esclavos errores constructivos que las hacían más cálidas en invierno y más frescas en verano. Errores aparentemente fortuitos, pero deliberados obsequios a sus compañeros de cautiverio. Lo más sorprendente, Moisés había establecido una comunicación con otros esclavos hábiles en toda la región, intercambiando métodos de sabotaje discreto que podían mejorar las condiciones de los esclavos sin que sus amos sospecharan una resistencia intencional. La red había estado en funcionamiento durante más de una década, extendiendo lo que Moisés llamó liberación a través de la artesanía a plantaciones en Carolina del Sur y Georgia. Los diarios también exposed the emotional toll of Moses's actions, the nightmares and guilt that had haunted him even in freedom, the fear that his deeds had brought greater scrutiny and punishment on other slaves. Se había atormentado con la ética de sus métodos, preguntándose si la violencia podía justificarse en nombre de la liberación. Pero había llegado a la conclusión de que la propia esclavitud era tan violenta que cualquier reacción estaba justificada. Los resultados de Richardson causaron sensación cuando aparecieron en The Atlantic Monthly en 1852, generando acalorados debates sobre la forma de resistencia a la esclavitud y el grado de agencia que tenían los esclavos en su propia liberación. Abolicionistas lo aclamaron como un héroe que había usado su ingenio para luchar contra la esclavitud. Los defensores de la esclavitud lo denunciaron como un terrorista que había traicionado a su amo para asesinarlo. La cobertura de los artículos de Richardson llamó la atención de Frederick Douglass, una de las voces más influyentes del movimiento abolicionista. Douglass se había escapado de la esclavitud y conocía la desesperación que podía llevar a una persona a hacer cualquier cosa por ser libre. Escribió mucho acerca de la historia de Moisés Carter, usándolo como evidencia de la capacidad intelectual de los esclavos y su derecho a resistirse a la esclavitud por cualquier medio posible. Moses Carter did what the law could not do, Douglass wrote in an editorial for his newspaper, The North Star. Trajo justicia a quien se enriqueció, esclavizando a otros. Usó las mismas habilidades que la esclavitud había tratado de explotar para su propia libertad, convirtiendo la inversión del amo en su esclavitud en el medio de su fuga.
La controversia sobre el legado de Moses Carter siguió avivándose durante toda la década de 1850, integrándose en la conversación nacional sobre la esclavitud que llevaría a la guerra civil. Su caso fue esgrimido tanto por abolicionistas, como muestra de la inteligencia y dignidad de los esclavos, como por esclavistas, como muestra de los peligros de tratar demasiado bien a los esclavos, o de permitirles aprender habilidades que podían volver en contra de sus amos. Mientras tanto, en Haití, el hombre que una vez fue Moses Carter continuó su discreta labor de construcción de una comunidad libre para antiguos esclavos. La atención que habían generado sus artículos lo había catapultado fugazmente a la fama, pero rechazó todas las solicitudes de entrevistas y apariciones públicas. Dejó que su escritura hablara por sí misma. Siguió comprando la libertad de esclavos cuando podía, y su escuela de carpintería había formado a decenas de jóvenes que extendieron sus métodos por todo el Caribe. La escuela misma era ya una maravilla, un complejo de talleres y dormitorios que Moisés había proyectado como ejemplo de arquitectura para la liberación, no para el control. Los edificios eran hermosos pero funcionales, fácilmente ampliables a medida que crecía la comunidad, y con pasajes ocultos y compartimentos secretos que podían albergar refugiados de la esclavitud. Todo en la edificación mostraba la filosofía de Moisés de que los edificios deben beneficiar a sus usuarios, no anunciar la riqueza y el poder de sus propietarios. Mientras la guerra se acercaba en los Estados Unidos, Moses se involucró cada vez más en el trabajo de la Underground Railroad y otras redes que ayudaban a la gente esclavizada a escapar a la libertad. Su taller fue un centro de actividades marítimas que sacaban refugiados de puertos del sur hacia Haití y otros lugares seguros, y su habilidad técnica ayudó a diseñar compartimentos ocultos en barcos y documentos falsos que resistieran una inspección oficial. No escapó a Moisés la ironía de que sus habilidades como carpintero, aprendidas en servidumbre para un amo que lo consideraba una posesión, ahora eran la base de una red de libertad que desafiaba todo el sistema de la esclavitud. Las same hands that had constructed Barrett's dining hall now assembled freedom ships, and the same mind that had designed a ceiling collapse now crafted escape routes that saved hundreds of lives. El inicio de la guerra civil en 1860, y uno abrió nuevas puertas para Moisés y su comunidad en Haití. La necesidad desesperada de mano de obra de la Unión abrió la puerta a los negros libres para servir en papeles de apoyo, y muchos de los antiguos alumnos de Moisés abandonaron la isla para ayudar en la guerra. El propio Moisés, ya viejo y magullado por décadas de trabajo pesado, permaneció en Haití, pero donó dinero a la Unión y continuó comprando la libertad de los esclavos, cuyos dueños preferían venderlos antes de perderlos en la guerra. La noticia de la proclamación de emancipación llegó a Haití a principios de 1863, y Moisés reunió a su amplia familia para escuchar la lectura del documento en el taller, donde había enseñado a tantos jóvenes las habilidades para construirse una vida digna. El momento fue agridulce, una validación de todo por lo que había luchado, pero también un recordatorio de cuánto tiempo había tardado la lucha y cuántas personas habían muerto esperando la libertad a través de medios legales. La guerra continuó, y llegaron cartas de exalumnos y otros activistas por la libertad del Caribe que habían regresado a Estados Unidos para trabajar en la reconstrucción. Escribieron sobre las dificultades de establecer nuevas communities para los antiguos esclavos, sobre la resistencia que encontraron por parte de los blancos que se negaban a aceptar el fin de la esclavitud,
sobre la necesidad urgente de escuelas, iglesias y otras instituciones para servir a las comunidades negras libres. Las invitaciones para que Moisés regresara a Estados Unidos y ayudara con la reconstrucción eran constantes, pero él siempre se negaba. Su lealtad era hacia la comunidad que había creado en Haití, hacia la continuación del trabajo de refugio para quienes aún huían del racismo estadounidense. A sus casi 70 años, se había ganado el derecho a la tranquilidad, pero sobre todo, comprendió que su mayor legado sería seguir siendo el ejemplo de lo que podían lograr los negros en libertad. Su última gran obra fue una catedral en Port-au-Prince, un proyecto gigantesco que sería un lugar de culto y un monumento a lo que podían lograr los antiguos esclavos cuando se liberaban sus talentos. El edificio tardó 5 años en completarse, y en él Moisés aplicó innovaciones arquitectónicas que había ido perfeccionando durante décadas, métodos para aprovechar la luz y la ventilación naturales, y para crear espacios que inspiraran en lugar de intimidar a quien entrara. La consagración de la catedral en 1868 atrajo fieles de todo el Caribe y de Estados Unidos, donde la historia de Moses Carter se había vuelto legendaria entre comunidades negras y blancas. El propio Frederick Douglass asistió a la ceremonia, finalmente conociendo al hombre cuya historia había defendido durante más de una década. Los dos hablaron durante horas sobre las formas que había tomado la resistencia a la esclavitud y sobre lo que tenían por delante mientras antiguos esclavos intentaban forjarse una nueva vida en libertad. "You took the most difficult road," Douglass said to Moses when they met, "but maybe it was the most important one. Nos mostraste que nunca fuimos lo que otros decían que éramos, que nuestras mentes y almas nos pertenecen, sin importar lo que la ley dijera sobre nuestros cuerpos." La respuesta de Moisés mostró la humildad que siempre había definido la manera en que él mismo hablaba de su propia historia. "Tuve la suerte de tener habilidades que me abrieron posibilidades de resistencia que otros no tuvieron. Pero todo aquel que conservó su dignidad en la esclavitud, todo aquel que defendió a su familia, todo aquel que ayudó al prójimo en lo que pudo, estaba librando la misma guerra que yo. Solo tenía herramientas para derribar un techo." La conversación entre los dos hombres fue grabada por un periodista que asistió a la dedicación de la catedral, revelando aspectos de la personalidad y la filosofía de Moisés que faltaban en las versiones anteriores de su historia. Toda la publicidad que había logrado su historia, sin embargo, le importaba poco. Hablaba de métodos para construir escuelas y talleres que pudieran servir a comunidades libres, de planes para sistemas de agua y saneamiento que mejoraran la salud pública, de formar jóvenes arquitectos e ingenieros que pudieran llevar sus ideas a otras partes del mundo. Moisés Carter falleció mientras dormía en 1872, rodeado de la gran familia extendida que había formado a lo largo de décadas, de dar la bienvenida a refugiados y antiguos esclavos en su comunidad. A su funeral asistieron cientos de personas que habían conocido su carpintería, su enseñanza, su lucha por la libertad. La catedral que él había edificado fue el lugar de la misa. Sus muros resonaron con cantos que alababan su vida y la libertad que había traído a tantos. El elogio fúnebre lo pronunció uno de sus primeros alumnos, un tal David Laurent, que había llegado a Haití aterrorizado tras escapar de la esclavitud en Luisiana, y que se convirtió en uno de los comerciantes más prósperos de la isla bajo la tutela de Moisés. Laurent habló de Moisés,
no como un héroe dramático como la gente amaba representarlo, sino como un maestro que había demostrado que la libertad se construye, día tras día, elección tras elección, con la misma paciencia y habilidad con que se construye un edificio para siglos. Moisés nos mostró que cada golpe de martillo puede ser una liberación si así lo decidimos, dijo Laurent. Nos demostró que esas mismas manos que habían sido obligadas a levantar monumentos de tiranía podían construir escuelas para nuestros hijos, hogares para nuestras familias, iglesias para adorar en libertad. Su mayor legado no es el techo que tumbó, sino el pueblo que levantó. La influencia de la historia de Moses Carter perduró mucho después de su fallecimiento, inspirando a artesanos, arquitectos e ingenieros que vieron en su ejemplo la prueba de que las habilidades técnicas podían ser armas de justicia social. Sus técnicas se enseñaron en las escuelas de ingeniería que abrieron a estudiantes negros tras la guerra civil, y su pensamiento de construir para liberar y no para dominar inspiró la arquitectura comunitaria en todas las Américas. A fines del siglo XIX, algunos de los antiguos alumnos de Moisés regresaron a Estados Unidos para ayudar a construir HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, con las mismas técnicas que aprendieron en los talleres de libertad de Haití. Los edificios que diseñaron reflejaban la filosofía de Moisés de que la arquitectura debía inspirar a la gente que la habitara, con espacios abiertos, luz natural y la integración con la naturaleza. El Instituto Tuskegee, establecido por Booker T. Washington en 1881, fue especialmente influenciado por la filosofía educativa de Moisés de integrar la formación práctica con la moral y el servicio a la comunidad. El propio Washington lo nombró como inspiración, alabando su mezcla de maestría técnica y compromiso social como ejemplo de lo que la educación negra podía lograr. A principios del siglo XX, la historia de Moisés Carter se convirtió en un símbolo para los activistas de los derechos civiles que luchaban contra las leyes de Jim Crow y la segregación que habían sustituido a la esclavitud como forma de opresión racial. Su ejemplo de usar la inteligencia y la paciencia para superar obstáculos imposibles inspiró a líderes que estaban creando sus propias formas de desafiar sistemas injustos. W.E.B. Du Bois, in his 1903 book, The Souls of Black Folk, listed Moses Carter as one of the people who exemplified the talented tenth of black leadership that could lead the race to equality. A Du Bois le impresionó la combinación de habilidades prácticas e intelectuales de Moisés como ejemplo del tipo de liderazgo educado que podía desafiar las suposiciones supremacistas blancas sobre la capacidad negra. La historia de Moses Carter también resurgió durante el Harlem Renaissance de la década de 1920, cuando escritores y artistas negros estaban slava-dostigeniam afroamericanos y explorando temas de resistencia y empoderamiento. Langston Hughes penned a poem entitled The Carpenter's Revenge, which reinterpreted the tale of Moses as a parable of patient planning and execution, while Claude McKay's novel The Falling Beam employed the dining hall collapse as a metaphor for the collapse of all systems built on racial exploitation. En la Segunda Guerra Mundial, la narrativa de Moses Carter resonó cuando soldados negros que luchaban contra el fascismo en el extranjero se preguntaron por qué deberían tolerar la segregación y la discriminación en casa. La imagen del artesano, usando sus habilidades para luchar contra la injusticia, atrajo a hombres que habían aprendido habilidades técnicas en el ejército y que volvían a casa con ganas de aplicarlas para crear mejores comunidades para sus familias. El movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60
Se inspiró especialmente en el ejemplo de Moisés, de planificación a largo plazo y preparación. Martin Luther King, Jr. mentioned Moses Carter in a few speeches, lauding his patience and intelligence, and using his story as an example of the perils of giving people no other option but violence as a means to freedom. Moses Carter waited 15 years to make his blow for freedom. King said in a 1963 speech in Charleston, not far from where Barrett's mansion once stood. Usó esos años para refinar su plan, para pulir sus habilidades, para prepararse para el día en que podría hacer su movimiento. Debemos tener esa paciencia y esa perseverancia. Pero también debemos evitar que la gente tenga que esperar 15 años por justicia. El discurso se dio meses antes del I Have a Dream de King en la March on Washington, y muchos historiadores han señalado las similitudes entre ambos discursos en su uso de ejemplos históricos para hablar de las luchas actuales y en el énfasis que hacen en el valor individual para lograr la liberación colectiva. Con el movimiento por los derechos civiles logrando victorias históricas con la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, la narrativa de Moses Carter volvió a cambiar, alejándose de la violencia necesaria y hacia la excelencia intelectual y técnica. La atención pasó de su participación en la muerte de Barrett a sus logros como educador y constructor comunitario en Haití, hablando de las escuelas que había construido, las vidas que había cambiado a través de la educación y la oportunidad. Este cambio fue parte de un cambio mayor en la forma en que la sociedad estadounidense interpretaba la historia de la esclavitud y la resistencia, dándose cuenta de la inteligencia y la agencia que la gente esclavizada había mostrado, incluso en las circunstancias más brutales. La historia de Moses Carter se convirtió en parte de una narrativa más amplia sobre cómo los negros siempre habían luchado por su libertad con las armas que tenían a mano, y siempre habían rechazado la deshumanización que la esclavitud trataba de imponerles. La historia de Moses Carter llegó al siglo XXI como historia y como inspiración para la gente que trabaja por la justicia social de muchas maneras. Su mezcla de habilidad técnica, visión estratégica y compromiso ético atrajo a activistas, ingenieros y educadores que encontraron en él un ejemplo de cómo poner las habilidades profesionales al servicio de objetivos sociales más amplios. Las escuelas de arquitectura empezaron a enseñar la historia de Moses Carter en clases sobre la responsabilidad social del diseño, usando su vida como ejemplo de cómo los edificios y las prácticas constructivas pueden perpetuar sistemas de opresión o trabajar por la liberación humana. Los programas de ingeniería también lo tomaron como ejemplo para hablar de los deberes éticos de la tecnología y de la responsabilidad social profesional. El derrumbe del comedor que había catapultado a la fama a Moses Carter fue reabierto utilizando técnicas forenses modernas, y se determinó que las fallas estructurales mostraban signos de sabotaje premeditado por alguien con conocimientos en ingeniería de cargas y materiales. La exactitud necesaria para debilitar el techo de tal manera que se derrumbara en el momento preciso y de la manera deseada fue considerada una hazaña de ingeniería, más aún por haberse realizado sin las herramientas matemáticas y de modelado por computadora de las que disponen los ingenieros actuales. Los diarios de Moses Carter, finalmente accesibles a los estudiosos en su totalidad, revelaron la extensión de sus reflexiones sobre resistencia, libertad y la agencia individual en la historia. Su pluma reveló a un hombre consciente de que su propia libertad no tenía sentido si no ayudaba a liberar a otros de la esclavitud, y que había consagrado su existencia a demostrar que la inteligencia y la creatividad de los negros no podían ser encadenadas por la ley.
Tal vez lo más sorprendente fue que los diarios registraron la forma en que Moisés se comunicaba con otros esclavos hábiles en todo el sur, parte de un movimiento clandestino de resistencia que había permanecido oculto durante décadas. La red había compartido no solo formas de sabotaje, sino también de pedagogía, organización comunitaria y apoyo mutuo que habían permitido a muchas personas sobrevivir a la esclavitud con dignidad. La magnitud de la influencia de Moisés Carter no se hizo evidente hasta que los historiadores descubrieron documentos ocultos e historias orales que se guardaban en comunidades negras de todo el continente. Sus alumnos y los alumnos de sus alumnos habían extendido sus métodos por todo el mundo, creando escuelas, talleres y organizaciones comunitarias que encarnaban su fe en la educación práctica y el compromiso social. Hoy en día, Moses Carter no es recordado tanto por ser el esclavo carpintero que derrumbó el techo de su amo, sino por ser un maestro, inventor y líder comunitario que impactó mucho más allá del incidente que inicialmente lo hizo conocido. Su ejemplo nos recuerda que la resistencia al poder puede adoptar muchas formas, que la inteligencia y la paciencia pueden ser tan efectivas como el valor físico, y que las armas para sostener los sistemas injustos pueden ser utilizadas para destruirlos. El taller que fundó en Port-au-Prince sigue en funcionamiento en la actualidad, pero transformado en un instituto técnico al que acuden estudiantes de todo el Caribe y más allá. El plan de estudios aún enseña carpintería y construcción, pero ahora abarca ingeniería, diseño sostenible y métodos de desarrollo comunitario que reflejan la idea de Carter de que la educación técnica debería liberar a la gente, no solo hacerla próspera. En Charleston, una placa erigida donde una vez se alzó la mansión de William Barrett en Meeting Street, no honra al acaudalado plantador de esclavos, sino al carpintero esclavo, cuya inteligencia y perseverancia demostraron que ningún sistema de esclavitud puede sofocar el espíritu humano. El marcador no evita la violencia de aquella noche de 1833, pero sitúa lo que hizo Moses Carter en el contexto de una lucha más amplia por la dignidad humana que continúa hasta el día de hoy. La historia de Moses Carter nos recuerda que la historia no la hacen solo los grandes nombres, sino la gente común que se niega a aceptar la injusticia como algo inmutable y que utiliza lo que tiene a su alcance para crear un mundo mejor para sí mismos y para los demás. Su martillo y su sierra eran herramientas de libertad. Su conocimiento de la madera y la piedra se transformó en armas contra la tiranía. Y su paciente estrategia sirvió de ejemplo a todos los que quieren cambiar el mundo con la inteligencia, la habilidad y la fidelidad a la libertad humana. En los ateliers de Haití, en las escuelas de ingeniería de América, en los centros comunitarios levantados por sus alumnos, en los institutos técnicos inspirados por él, aún resuenan los martillos y las sierras de aquella noche en que Moisés Carter derribó un techo y con él un sistema de esclavitud. Su herencia puede encontrarse en cada estructura erigida para servir y no para dominar, en cada habilidad compartida y no acaparada, en cada acto de resistencia que demuestra la indomable voluntad humana de libertad y dignidad.